Hola, mi nombre es Rina Concepción Quintanilla de Celada, con número de carnet CJAH210044. Y el día de hoy les estaré hablando de dos partidos políticos que han tenido gran importancia en nuestro país y que hasta el día de hoy siguen vigentes, como lo es el partido FMLN y Arena. Les empezaré hablando acerca del partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. Se dice que este partido fue fundado el 10 de octubre de 1980 por las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y el Partido Comunista Salvadoreño. Cabe decir que este partido, el 22 de mayo de 1980, se formó la Dirección Revolucionaria Unificada, en el cual participaron las Fuerzas Populares de Liberación que les mencionaba anteriormente. Este partido se fortaleció militarmente y condujo la guerra, desde el lado de la izquierda hasta la firma de los acuerdos de paz de enero de 1992. En el artículo número 1 de sus estatutos dice que este es un partido político democrático, revolucionario y socialista, de lucha permanente, que busca aglutinar y defender los intereses de los grandes mayoristas populares y de las fuerzas democráticas progresistas. Uno de sus principios de este partido es el humanismo revolucionario y este promueve la dignificación de la persona humana, su autodeterminación en todos los órdenes de la vida y su realización plena como ser humano. Es el centro de nuestra actividad. Ahora bien, en base a la posición política que este partido tiene, se dice que es un partido de izquierda, puesto que es un término utilizado popularmente en política para definir el conjunto de movimientos, ideologías y partidos políticos que promueven sistemas sociales y económicos más a la izquierda política. En las ideologías de este partido se encuentra el socialismo, el progresismo y el sindicalismo, entre otros. Uno de los objetivos de este partido FMLN es la conquista de la paz y dice que quiere consolidar la paz realizando las transformaciones establecidas en los acuerdos de Chapultepec y profundizar la revolución democrática, impulsando los cambios económicos, sociales y políticos que el país necesita. Una de las participaciones que tuvo este partido en El Salvador fue que fue la principal fuerza de oposición de El Salvador entre el año 1992 al 2009, puesto que el FMLN se proclamó como la primera fuerza política del país tras obtener 35 diputados de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa. Luego de las elecciones legislativas y municipales del 18 de enero de 2009. Algunas de las opiniones populares que tiene el pueblo hacia este partido es que mientras el FMLN gobernó, hubo muchas escaseces y mucha pobreza en el país. Es por eso que hay muchas personas que estaban en desacuerdo a cómo el gobierno FMLN se dirigía a sus ciudadanos. Ahora les hablaré acerca del partido político Alianza Republicana Nacionalista Arena. Y bien, dice que este partido inició luego del golpe del Estado de 1979. Las organizaciones de derecha comenzaron a distanciarse de las Fuerzas Armadas, aglutinándose a algunas de ellas en el movimiento nacionalista salvadoreño y al que con posterioridad se unirían a elementos del movimiento Pro Paz y Trabajo y el Frente Femenino, así como otras organizaciones de
agricultores de la región. En 1980, la Fuerza Armada detuvo a varios líderes del FAN, entre los que se encontraba Roberto Dawson, tras el asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, y quienes posteriormente decidirían exiliarse a Guatemala. En Guatemala, durante 1981, Dawson, junto con otros de los exiliados, comenzaron a dar formas a las estructuras y lineamientos que llevaría a la creación del partido político. Y es aquí donde le dieron la forma de los 13 principios que se conocen del Partido Arena y que finalmente fue presentado ante un reducido público en la ciudad de Guatemala el 2 de mayo de 1981, en el cual se constituyó el 30 de septiembre del mismo año legalmente. En el artículo 1 de sus estatutos habla que este partido, Arena, es una institución política de carácter permanente constituida por salvadoreños que defienden el sistema de gobierno democrático, republicano y representativo, el sistema de economía social de mercado y el nacionalismo. Uno de los principios que tiene este partido es que quiere garantizar la libertad de acción y consecución de fines pacíficos del individuo. Es la vía más rápida y estable para lograr el desarrollo integral de la nación. Se dice que este partido político, Arena, tiene como un objetivo principal defender nuestras tradiciones occidentales ante el ataque ideológico y agresión permanente del comunismo internacional y frente a otras ideologías y organizaciones políticas que impongan en peligro la vida institucional de El Salvador, adoptando para esto 3 principios, los cuales son el nacionalismo, democracia y la libertad. Ahora bien, en cuanto a su posición política, se puede decir que este es un partido político salvadoreño situado en el espectro político de derecha. Fue fundado, como decía anteriormente, en 1981 por el militar de extrema derecha salvadoreño Roberto Dawson Arrieta, con el objetivo de participar en las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1982. Se dice que fue el principal partido de la oposición política en El Salvador desde su derrota en los comicios presidenciales de 2009 y uno de los principales referentes políticos de la derecha salvadoreña. En cuanto a su ideología, se dice que los partidos de derecha se llaman así a cualquier forma de gobierno cuya condición política proviene de los sectores conservadores de la sociedad, es decir, de aquellos que adhieren más o menos a las políticas tradicionales o a una concepción más tradicional del mundo. En este partido Arena se puede ver 3 tipos de corriente: la democracia cristiana, el conservadurismo democrático y el liberalismo. Su participación política en El Salvador dice que este partido se convirtió en la primera fuerza política con 147 alcaldías, o sea, más del 50% del territorio nacional, y segunda en el Parlamento salvadoreño con 34 diputados, 300% más que las elecciones municipales y de diputados del año 2003. Algunos de los comentarios por la oposición política contraria a este partido dice que Arena ha tenido una conducta mezquina en contra de sacar adelante el país, siempre buscando un mérito partidario o electoral y con el ánimo de afectar, según ellos, al gobierno. Pero bien, quien sale afectado negativamente son los beneficiarios de las obras sociales del gobierno. Esto quiere decir la población en general. Un cordial saludo, mi nombre es Sandra Stephanie Chihuila Herrera, con número de carnet CJAH 210013 de la Universidad Panamericana de Aguachapán. Este día hablaré sobre el partido político PCN. Es conocido como un partido de concentración nacional. Sin embargo, durante su fundación, el 30 de septiembre de 1961, fue bautizado
como Partido de Conciliación Nacional. En esa fecha se instaura la organización en San Salvador, justo en la colonia Escalón, contando con el apoyo de comerciantes, profesionales, obreros, agricultores y empleados, personajes que pertenecieron a diferentes municipios del departamento de El Salvador, enfocando sus bases vértices liberales y conservadoras, las cuales llevaron a las manos de su fundador, Julio Adalberto Rivera, quien luego se convirtió en el presidente de la región en el año 1962 y 1967. Después de gobernar el país, murió el 29 de julio de 1973 a causa de un ataque al corazón. Los antecedentes de dicho partido fueron donde se expresaban las necesidades de crear partidos políticos para la mejor calidad de vida de las elecciones libres. Anulando a ello se debía evitar la lucha de clases y mantener las instituciones. La fracción se presentó como una organización anticomunista, siendo su único objetivo afianzar los lazos de la sociedad, donde cualquiera podía participar sin importar su pertenencia a otro partido político o ideología. Formaban parte de la sociedad civil, creando un ambiente de confianza en el pueblo, dejando claro que trabajarían por la pro de la conciliación nacional, la justicia social y el nacionalismo de la democracia. Dicha organización estaba compuesta por 25 miembros, entre los cuales se encontraba su directiva, la cual la representaría Julio Adalberto Rivera. Fungió como coordinador general de la fracción. Por otro lado, se le exigió a sus miembros la elaboración de los estatutos para poder acceder el derecho jurídico que obtuvieran en el mes de julio del año 1962. Entre los lineamientos a seguir se encontraba el respeto de los partidos políticos, la institución, las personas y sus estatus. También se planteaba el respeto hacia las autoridades y el respeto hacia las demás leyes. E igual se les exigió a sus miembros no tener subordinación ante otros partidos. Es así como se instituye como partido y es aceptado por el Consejo Nacional de Elecciones, siendo conformado por la Asamblea General, el Síndico, el Comité Ejecutivo, la Junta Directiva General, el Coordinador General, la Asamblea Departamental, un Secretario General, la Junta Directiva Cantonales, la Junta Directiva Departamentales y las Juntas Directivas Locales. Los principios del PCN era el nacionalismo como parte de la herencia de los antepasados y el alma individual colectiva, y sobre todo la democracia en la base de las capacidades para promover el desarrollo político social, la dignidad y los derechos de las personas. Con este partido ratifica el progreso y el bienestar del pueblo, que puede conseguirse a través de un clima de confianza y seguridad, rechazando así la anulación de aspiraciones y valores del hombre, por lo que se expone que las estructuras sociales y económicas deben encontrarse en constante transformación, permitiendo la justicia social a través de la convivencia entre las fracciones donde se piense en las necesidades sociales. Los objetivos de este partido era la fundación. Era como objetivo fundamental establecer sus bases, lograr la alianza entre los diferentes sectores sociales, siendo necesaria para la unificación del país. ¿Cuál era su misión? La misión era convertir la primera fuerza partidaria del país y alcanzar su poder político para desde allí realizar nuestro proyecto de gobierno, cuya tarea es fundamental debe estar encaminada a lograr la nación próspera para la vida realmente tranquila para los seres. ¿Y cuál fue su visión? Nuestra mayor aspiración como partido político se transforma a nuestro país. Es una nación próspera en lo económico, avanza en lo tecnológico, una vida respetuosa,
que respetemos al medio ambiente y garantice vivir en paz y en armonía social, seguridad ciudadana y en pleno Estado de Derecho. Los principios de dicho partido eran nacionalista, humanista y democracia. Y los valores que nunca se pierden en el partido era la fe en Dios. Su participación parlamentaria después de la actuación en los mandatos presidenciales, el PCN no ha logrado obtener gran participación en la Asamblea Legislativa, puesto que en el año 1994 solo ostentó 4 puestos en la Asamblea. Recientemente, en el 2018, logró obtener diputados y gracias a un acuerdo con el partido Arena logró conseguir la presidencia compartida, logrando presidir así a Mario Ponce en el Parlamento salvadoreño. Las alcaldías actuales no han mantenido un gran número en la diputación. En el 2018 lograron proporcionar a 24 candidatos en diferentes alcaldías, tomando Agua Caliente, La Reina, Dulce Nombre de María y San Miguel Mercedes, municipios pertenecientes al departamento de Chalatenango. También se hicieron sentir en Mazahuat, Metapán, El Porvenir, en Santa Ana, mientras que en el departamento de San Salvador obtuvo la alcaldía de Guazapa. El departamento de Cuscatlán ganó los municipios de Oratorio de Concepción, Candelaria, San Pedro, Perulapa, San Ramón y Cojutepec. En Sonsonate obtuvo 2 municipios, la de Caluco y Huayuba. Dentro del Parlamento de Cabañas solamente se posicionó en la alcaldía de San Isidro, mientras que en Aguachapán salió victorioso con 5 gobernantes, entre ellas El Refugio, San Francisco Menéndez, Turín, Aguachapán y Tacuba. Recibo un cordial saludo. Mi nombre es Katy Saraí Aguilar Hernández, estudiante de la Universidad Panamericana de Aguachapán. En esta ocasión les voy a hablar sobre el Partido Demócrata Cristiano de El Salvador, PDC. El PDC es un partido político de ideología humanista cristiana, fundado el 12 de octubre de 1960. Durante décadas, este partido desempeñó un importante papel en la historia política de El Salvador. Sus fundadores originales fueron el primer secretario, Abraham Rodríguez, y los primeros seguidores de él fueron José Italo Giammattei, Vicente Villanova, Guillermo Manuel Ungo y Julio Adolfo Rey Prendes y José Napoleón Duarte. Antes de la fundación del partido se reunían grupos de personas para estudiar la doctrina social de la Iglesia Católica. Por eso se le llamó Demócrata Cristiano. El secretario general de este partido político es Reinaldo Carballo. La fundación de este partido político, como dije anteriormente, fue el 12 de octubre del año 1960. La ideología de este partido político es democracia cristiana, humanismo cristiano o conservadurismo social. La posición de este partido es centro-derecha. Hablando un poco sobre la historia de este partido demócrata cristiano, este se fundó como un partido opositor al régimen militar. Sin embargo, en 1961 se le propuso a su dirigencia llevar como candidato al coronel Julio Alberto Rivera. Para las elecciones de 1962, el PDC se negó, pero varios de sus fundadores, como Villanova y Gianluca, se separaron y contribuyeron a la fundación del Partido de Conciliación Nacional, PCN, que administraría varios gobiernos militares hasta 1979. El PDC se propuso ocupar un lugar en el centro del espectro político de El Salvador, entre el oficialista Partido de Conciliación Nacional, PCN,
y los grupos de izquierda como el Partido Comunista Salvadoreño y el Partido de Acción Renovadora. En 1900, José Napoleón Duarte fue elegido alcalde de San Salvador. Duarte mantuvo el cargo hasta 1970 y se convirtió en el líder más visible de la oposición antimilitarista. Otros dirigentes democristianos como Carlos Herrera Rebollo, José Antonio Morales Ehrlich y Adolfo Rey Prendes ocuparían la alcaldía de San Salvador en los siguientes años. Referente a las elecciones presidenciales, el Partido Demócrata Cristiano en el año de 1967 perdió las elecciones. El candidato que se encontraba en ese año fue Abraham Rodríguez. En el año de 1972 ganó, pero hubo fraude que impuso el coronel Molina como presidente. Ahí el candidato era José Napoleón Duarte. En 1977 ganó, pero hubo fraude que impuso al general Romero como presidente. El candidato que se encontraba en el año de 1977 es Ernesto Claramón Roseville. En el año de 1984 ganó, se encontraba el candidato José Napoleón Duarte. En 1989 perdió, se encontraba como candidato Fidel Chávez Mena. En 1994 también perdió, se encontraba como candidato Fidel Chávez Mena. En 1999 también perdió las elecciones, se encontraba como candidato Rodolfo Parker. En el 2004 perdió las elecciones y se encontraba como candidato Héctor Silva. En el 2009 no hubieron resultados por retiro antes de la fecha de la contienda. Se encontraba como candidato Carlos Rivas Zamora. En el 2014 también perdió. Se encontraba como candidato Elías Antonio Saca. En el 2019 perdió las elecciones y se encontraba como candidato Carlos Callejas. Bueno, hasta aquí ha sido mi participación. Los dejo con mi compañero que seguirá exponiendo sobre este tema de los partidos políticos. Mi nombre es Enrique Germán Guardado González y a mí me tocó hablar sobre el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, que antes tenía por nombre GANA, ¿verdad? Dice que es un partido político conservador de El Salvador, que su acta de constitución fue realizada el 16 de enero del 2010, siendo legalizada por el Tribunal Supremo Electoral el 18 de mayo de ese mismo año. Después fue por parte de la coalición política que impulsó la candidatura presidencial de Elías Antonio Saca. La coalición política estaba compuesta por los partidos políticos Gran Alianza por la Unidad Nacional, Partido Concertación Nacional y Partido Demócrata Cristiano. Denominándose Unidad, la coalición política inscribió a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República el 30 de octubre del año 2013, con el propósito de participar en los comicios presidenciales el 2 de febrero del año 2014. Sin embargo, en esa fecha, Unidad quedó eliminada de la contienda electoral al quedar en tercer lugar en el número de votos obtenidos frente a los candidatos presidenciales del FMLN y Arena, quienes pasaron a disputar la segunda vuelta electoral el 9 de marzo de 2014. Desde su fundación, el partido GANA tuvo el color naranja como característico.
propio del partido. Sin embargo, el 19 de septiembre de 2018 cambiaron sus colores al turquesa y el logo de la golondrina para apoyar la candidatura del actual presidente de la República, Nayib Bukele, luego que el entonces candidato presidencial se uniera al partido para poder participar en la elección presidencial de El Salvador de 2019, de que su propio partido Nuevas Ideas no fuera aprobado en tiempo para competir en 2019, ¿verdad? En 2021 el diputado Guillermo Gallegos anunció el partido iba a volver a sus colores originales, lo cual se concretó el 13 de noviembre de 2021, cuando las autoridades del partido aprobaron el cambio de color a los colores y banderas originales. Además, el diputado Guillermo Gallegos manifestó que el presidente Nayib Bukele estaba de acuerdo con el cambio, y eso es un poco de su historia, ¿verdad? Bueno, quiero ver, podemos hablar también sobre lo que es la participación política con los gobiernos anteriores, ¿verdad? Bueno, dice que como participación política tuvieron que apoyar las propuestas a través de algunos de sus diputados en la Asamblea Legislativa. Y si nos vamos a hablar de la posición política de este partido, dice que es centro de derecha su posición política, y en las ideologías políticas se puede decir que está o que es de conservadurismo, de populismo, de pragmatismo y nacionalismo. Y las corrientes políticas o corriente política de este partido es conservador y nacionalista de derecha. Bueno, en sus estatus se podría mencionar el artículo 1, que dice que los presidentes estatutos tienen por objeto regular las actividades del partido político Gran Alianza por la Unidad Nacional, que podrá abreviarse con las siglas GANA solamente. Compañeros, les saluda el alumno René Samuel García, carnet CJAH 210073. En este día haremos una breve reseña de lo que es el partido Nuevas Ideas. El 25 de octubre del 2017, El Salvador tenía un nuevo movimiento político, el cual lleva por nombre Nuevas Ideas. Su simbología era la golondrina, fecha en que Nayib Bukele anuncia su fundación como tal de un partido. Un año más tarde, exactamente el 24 de agosto de 2018, el Tribunal Supremo Electoral lo reconoce legalmente como una organización política. Muchos son los ideales que llevaron a establecer dicha organización política. Entre ellos podemos mencionar la búsqueda de la justicia, la lucha por el bien común y derrotar el bipartidismo de 30 años entre Arena y el FMLN, así como también el desarrollo de un sistema democrático que representara a los ciudadanos. En ese sentido nace Nuevas Ideas, una institución no excluyente, la cual admite como miembros a todas aquellas personas que desean sumarse al desarrollo de El Salvador. Nace con una ideología de derecha, bajo la corriente de centro derecha, según algunos analistas. Su primera participación sería en las elecciones de diputados y alcaldes programadas para el 28 de febrero del 2021, donde de manera fácil se hace de 56 de 84 posibles escaños. Esta fue su primera participación, ya que en 2019 su líder Nayib Bukele llega a la presidencia bajo la bandera de Ghana. En mayo del 2018 y luego de 3 días de recolección, el movimiento Nuevas Ideas llegó hasta el Tribunal Supremo Electoral para entregar los libros que contenían más de 200.000 firmas, algo inédito en El Salvador, ya que para conformar un partido solo se requieren de 50.000 firmas.
Pese a un apoyo sin precedentes, Nuevas Ideas no logra participar en las elecciones presidenciales como partido, ya que según algunos señalamientos se retrasó la inscripción para evitar la candidatura presidencial de Nayib Bukele. Viendo la imposibilidad de participar con su partido, opta por su aliado Gran Alianza por la Unidad Nacional, que luego de varios problemas gana con el 53% de los votos en primera vuelta bajo la bandera de tal partido. Finalmente, el 24 de agosto del 2018 y con 176.000 firmas de las 200.000 firmas recolectadas, el Tribunal Supremo Electoral legaliza Nuevas Ideas como partido político. Se dice que 34.000 firmas eran falsas o duplicadas y otras no tenían un respaldo, es decir, no se podría comprobar su veracidad. Este partido opta por basar su participación en los siguientes principios: trabajar en pro de la Unión Centroamericana, luchar por mantener la dignidad de todos los salvadoreños, como priorizar los intereses de la sociedad sobre los intereses del partido. También demostrar la transparencia en el uso de los recursos del Estado y respetar y defender el medio ambiente, la familia, la vida, trabajar en pro de la justicia social y también resguardar y acatar la Constitución. Los objetivos establecidos en su normativa eran los siguientes: la búsqueda de una sociedad igualitaria, el establecimiento de la equidad a nivel nacional y dar cumplimiento a los derechos establecidos en la ley y permitir que la sociedad tenga un acceso a la justicia, también como crear sistemas educativos que lleguen a toda la población salvadoreña. Nayib Bukele, el presidente del cambio, al que acusan de dar un golpe a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, cambió la política. Hoy, a casi 3 años de asumir la presidencia, los organismos internacionales lo acusan de atentar contra la independencia de los poderes del órgano del Estado. La Asamblea Legislativa, controlado por el Partido Nuevas Ideas, destituyó y reemplazó a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Melara, haciendo referencia a que la Asamblea y la Corte frenaron algunas de las leyes de emergencia contra el COVID. La Corte dijo que fue un golpe de Estado y el gobierno de Estados Unidos veía la situación con preocupación, porque un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia. La sociedad civil en El Salvador condenó lo ocurrido en la Asamblea y se manifestó protestando en el Monumento a la Constitución en San Salvador. Ante tales críticas, él respondió: estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia. Así respondió a la comunidad internacional que le criticaba. Durante casi 3 años de mandato, y aunque parece seguir contando con un fuerte apoyo popular, Bukele acumula cada vez más críticas y acusaciones de autoritarismo por intentar controlar los 3 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. La Asamblea Legislativa también toma la decisión de reemplazar a los jueces de lo constitucional por órdenes directas del presidente del Ejecutivo, ya que muchos es sabido que la respuesta de los diputados es siempre la misma: como usted ordene, señor presidente. Nayib se presentó como el candidato del cambio con un estilo propio que rompe con la política tradicional salvadoreña y desarrolla una fuerte campaña con presencia en las redes sociales. Bukele siempre ha negado cualquier acusación de autoritarismo y afirma que sus adversarios se oponen a sus políticas porque han perdido sus privilegios. Sin embargo, los más críticos con el gobierno temen que un poder absoluto en una sola persona pudiera ser el fin de la institucionalidad en el país, y a que a eso se encamina este gobierno. Su grito de campaña, devuelvan lo robado y el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, le dio buenos resultados en un país cansado de tanto saqueo y corrupción por los gobiernos anteriores. Una nueva controversia ha surgido debido al estado de excepción decretado por la Asamblea Legislativa nuevamente a solicitud de la Asamblea Legislativa, decreto que ha sido duramente cuestionado debido a que no cumplió con el debido debate con las fuerzas opositoras dentro de la Asamblea Legislativa. Un estado de excepción que restringe muchos derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República, pero fue una medida extrema
debido a la escalada de violencia que se estaba generando en los últimos días, y especialmente el fin de semana sangriento, donde al menos 60 ciudadanos fallecieron a manos de la pandilla MS, y que llevó al gobierno a tomar medidas extremas y a tener un combate frontal contra esa pandilla. Situación que ha sido duramente cuestionada por derechos humanos internacionales y otros organismos que velan por los derechos individuales de las personas. Sin embargo, la Presidencia de la República sigue teniendo un fuerte apoyo de la ciudadanía, quienes ven con buenos ojos que el gobierno esté teniendo un ataque frontal contra la delincuencia, pues considera que en los últimos años y en los últimos gobiernos no fueron tomados en cuenta. Es por eso que muchas personas manifiestan que, de ser posible, votarían por el presidente si éste se volviera a reelegir, o en su defecto a seguir votando por el partido Nuevas Ideas.